Mirá lo que está pasando ahora mismo, en este momento, mientras te hablo. Las negociaciones entre Trump e Irán están en un filo de navaja. Y lo que acaba de revelar Carlos Rukauf, uno de los analistas más respetados del tablero geopolítico que sigue de cerca al gobierno americano, no es un detalle menor. Es un dato que cambia completamente cómo tenemos que leer esta crisis. Pero hay algo detrás de todo esto que los medios grandes no te están mostrando. Algo que va mucho más allá de una negociación diplomática entre Washington y Teherán, y que tiene consecuencias directas para América Latina, para Cuba, para Venezuela, para todos los que vivimos en esta región y sabemos lo que es un régimen que se aferra al poder con uñas y dientes. ¿Se cae la negociación? ¿O es exactamente lo que Trump quiere que parezca? Al final de este video vas a entender por qué esto cambia todo. Por qué el movimiento de Estados Unidos en este tablero es mucho más profundo de lo que cualquier analista de los canales grandes se animó a decir. Suscríbete si no querés que te oculten lo que está pasando de verdad, porque este canal existe exactamente para eso. Bien, para entender esto hay que arrancar con los actores en escena, porque si no tenés el mapa claro, lo que viene después no tiene sentido. De un lado tenés a Donald Trump, que volvió a la Casa Blanca con una agenda clara en Medio Oriente, presión máxima sobre Irán, sin contemplaciones, sin los tibios acuerdos que intentó construir Obama y que Biden trató de resucitar sin éxito. Del otro lado, el régimen de los ayatolás, que lleva décadas financiando el terrorismo regional, que tiene misiles apuntando a Israel, que tiene tentáculos en Yemen, en Líbano, y que además, no te olvides de esto, tiene vínculos directísimos con los regímenes de Cuba y Venezuela. Esto no es un conflicto lejano. Esto nos toca de cerca. Cuando Irán tambalea, el eje del mal que sostiene a Maduro y a los Castro también tambalea. Y eso, para los que vivimos en América Latina y sabemos lo que es sufrir bajo un régimen populista y autoritario, es una noticia que importa. Llegaste justo a tiempo, porque lo que está pasando en estas horas es decisivo. Vamos a la línea de tiempo, porque los hechos hablan solos y hay que seguirlos uno por uno para entender cómo llegamos a este punto. Hace aproximadamente 3 semanas, Trump envió una señal que en su momento muchos subestimaron. A través de canales diplomáticos indirectos, principalmente mediante intermediarios en Omán, la administración americana le hizo llegar a Teherán un mensaje claro. Hay una ventana de negociación, pero es angosta y tiene fecha de vencimiento. El mensaje no fue público, pero las filtraciones llegaron rápido a los medios especializados, y lo que decían era contundente. Estados Unidos no está pidiendo que Irán desacelere su programa nuclear, está exigiendo que lo desmantele. Diferencia enorme. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Silencio calculado y declaraciones públicas de dureza máxima. El canciller iraní habló de soberanía nacional, de imperialismo, el discurso de siempre, el mismo que usaron en Argentina el kirchnerismo durante años cada vez que alguien les pedía cuentas. Pura retórica para la tribuna interna, mientras por atrás mandaban a sus negociadores a Omán. Primera señal de debilidad. Sin aunque todavía nadie lo quería ver. 48 horas después de que se filtrara ese primer contacto diplomático, ocurrió algo que cambió el ritmo de toda la partida. La administración Trump anunció una nueva ronda de sanciones, las más duras desde la máxima presión del primer mandato. Sanciones dirigidas específicamente al sector energético iraní, a las redes de comercialización del petróleo que el régimen usa para financiar sus operaciones, incluyendo las que pasan por intermediarios en Asia y que tienen tentáculos, mira vos, hasta en empresas fantasma vinculadas al chavismo venezolano. No es casualidad. Es un mensaje que se lee en varios idiomas a la vez. Y acá, honestamente, me parece que el régimen cometió el error más grande de su historia, al no responder de inmediato con algún gesto concreto. Porque en política exterior, cuando alguien te pone una oferta sobre la mesa y vos te quedás en silencio, el que tiene el poder redobla la apuesta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una semana después de las sanciones, el Pentágono confirmó movimientos de activos militares en la región. Portaaviones, grupos de combate, reposicionamiento estratégico. Nada nuevo para Estados Unidos, que tiene presencia permanente en el Golfo Pérsico. Pero el timing fue quirúrgico.
justo cuando las conversaciones en Omán parecían estar tomando forma, justo cuando había versiones de que un enviado iraní estaba dispuesto a sentarse a negociar de manera más seria, la imagen de esos buques moviéndose por el estrecho de Hormuz cambió el lenguaje de la negociación. Esto, no tiene ninguna lógica estratégica si lo lees como provocación. Pero si lo lees como lo que realmente es, era una demostración de que el plazo no es eterno, entonces empezás a entender la profundidad del movimiento de Trump. ¿Qué estaba calculando realmente Washington con ese reposicionamiento? Y acá llegamos al momento que a mí me parece el más importante de toda esta secuencia. Fue hace menos de una semana cuando Carlos Rukov, en una entrevista que circuló ampliamente en medios especializados y en redes, reveló algo que pocos analistas latinoamericanos se habían animado a decir con tanta claridad. Rukov, que tiene acceso a fuentes dentro del establishment de política exterior americano, planteó que el plan de Estados Unidos no es llegar a un acuerdo diplomático tradicional con Irán. El objetivo, según su análisis, es algo mucho más ambicioso. Usar la presión combinada, sanciones más presencia militar, más aislamiento diplomático, o para forzar una crisis interna dentro del régimen que lo lleve a un colapso desde adentro o a una capitulación total en materia nuclear. No es negociación, es presión hasta la rendición. ¿Y sabes qué? Eso cambia todo el análisis. Porque si ese es el plan, entonces las noticias de que la negociación se cae no son una mala noticia. Son parte del plan. Y yo te digo algo, esto no me sorprende para nada. En mi opinión, Trump aprendió del error de Obama, que creyó que podía contener a Irán con un acuerdo que el régimen firmó con los dedos cruzados y nunca tuvo intención de cumplir. El JCPOA, el Acuerdo Nuclear de 2015, fue exactamente eso. Una fantasía diplomática que le dio al régimen años de respiro para seguir desarrollando capacidad nuclear mientras prometía lo contrario. Trump lo rompió en el primer mandato. Y ahora volvió con una estrategia diferente, más dura, más clara. En Argentina sabemos bien lo que pasa cuando un régimen corrupto y autoritario recibe oxígeno en vez de presión. Lo vimos con el kirchnerismo, que cada vez que el mundo le daba un respiro, usaba ese respiro para consolidar más poder, perseguir más opositores, destruir más instituciones. La presión máxima no es crueldad. Es la única forma de generar cambio real cuando estás frente a un régimen que no tiene incentivos para reformarse. Y antes de seguir, si estás cansado de que te oculten esto y querés que sigamos trayendo esta información, suscríbete. Porque lo que viene ahora es todavía más importante. Lo que hay detrás de esta estrategia americana es una arquitectura geopolítica que va mucho más allá de Irán. Escúchame bien porque acá está el núcleo de todo. Sí, según versiones que todavía no fueron confirmadas oficialmente, pero que tienen toda la lógica y que circulan entre analistas cercanos al Departamento de Estado, la presión sobre Irán es simultánea y coordinada con los movimientos que Estados Unidos está haciendo en América Latina. No es una coincidencia que en las mismas semanas en que Trump aprieta a Teherán, su administración también esté endureciendo la posición frente a Venezuela, extendiendo sanciones, cerrando el grifo financiero, haciendo más difícil que el oro y el petróleo venezolano lleguen a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque Irán y Venezuela son nodos del mismo sistema. Son parte de una red de regímenes que se sostienen mutuamente, que comparten tecnología militar, que tienen acuerdos financieros opacos, que se cubren las espaldas en los foros internacionales. Y cuando presionás uno, presionás a todos. Construyamos la contradicción histórica porque es importante entenderla. Irán lleva décadas diciéndole al mundo que su programa nuclear es estrictamente pacífico, que es para generación de energía, que no tiene ningún componente militar. Al mismo tiempo, sus misiles, cada vez más precisos y de mayor alcance, apuntan directamente a Tel Aviv. Al mismo tiempo, sus proxies en Yemen usan drones de fabricación iraní para atacar barcos en el Mar Rojo. Al mismo tiempo, sus aliados en el Líbano tienen un arsenal que supera al de muchos ejércitos regulares. La contradicción es tan obvia que ya ni se molestan en disimularla. Y lo que busca realmente el régimen de los ayatolás en esta negociación, si es que hay negociación, no es un acuerdo de paz. Es tiempo. Tiempo para avanzar en su capacidad nuclear hasta el punto en que ninguna presión externa pueda revertirlo.
Eso es lo que vimos durante 20 años de diplomacia europea con Teherán. Tiempo comprado con palabras mientras los centrifugadores seguían girando. En mi opinión, esto es exactamente lo mismo que vimos acá en Argentina durante años con el kirchnerismo y el manejo de la deuda externa. Cada negociación con el FMI, cada ronda de conversaciones era una forma de ganar tiempo, de postergar el ajuste real, de patear el problema para adelante mientras destruían las reservas y emitían sin control. La diferencia es que ahora, en el caso de Irán, hay alguien dispuesto a plantarles cara de verdad, alguien que no cree en el diálogo eterno con regímenes que usan el diálogo como arma. Y esa diferencia es Trump. Lo que también hay que entender, John, y esto lo conecta directamente con nosotros, es el rol de Cuba en este tablero. La inteligencia cubana, que lleva décadas perfeccionando sus técnicas de infiltración y espionaje, tiene presencia en Irán. Hay vínculos documentados entre el aparato de seguridad del régimen iraní y la formación que recibieron en La Habana. Cuando Irán cae bajo presión real, ese know-how de supervivencia de regímenes autoritarios que los cubanos exportaron por décadas empieza a perder valor. Y cuando ese saber hacer pierde valor, los regímenes que dependen de él empiezan a mostrar sus grietas. Venezuela es el caso más visible, pero no el único. ¿Cómo reaccionó el mundo ante todo esto? La respuesta internacional fue reveladora, porque en política exterior las reacciones dicen tanto como las acciones. Israel, desde luego, Chio fue el primero en respaldar la postura americana. El primer ministro israelí no solo aplaudió las nuevas sanciones, sino que pidió mayor coordinación en la presión militar, algo que en los tiempos de Biden era impensable porque la administración demócrata siempre le ponía palos en la rueda a cualquier escalada israelí. Arabia Saudita, que tiene su propio pulso de supervivencia frente al expansionismo iraní en la región, también emitió señales de apoyo discreto pero inequívoco. Los sauditas saben que un Irán nuclear es una amenaza existencial para el equilibrio de poder en el Golfo, y que cualquier acuerdo que no desmantele de verdad ese programa es un regalo envenenado. Pero eso no fue todo. Lo que vino después cambió el tono de la conversación global. La Unión Europea, que históricamente siempre buscó el camino del medio, la diplomacia blanda, el diálogo eterno con Teherán, esta vez se dividió abiertamente. Francia y Alemania enviaron señales contradictorias, con declaraciones que por un lado respaldaban las sanciones, pero por el otro pedían que no se cerrara la puerta al diálogo. La debilidad clásica de Europa frente a los regímenes que no tienen ningún respeto por las reglas internacionales. La diferencia entre cómo maneja esto Trump y cómo lo manejaría cualquier gobierno europeo progresista es la misma diferencia entre alguien que entiende el poder y alguien que cree que el poder se negocia con buenas intenciones. En redes, términos como #IranDeal, #TrumpIran y #SancionesIran dominaron la conversación en todo el mundo hispanohablante, con una polarización clara. De un lado, los que entienden que la presión máxima es la única forma de cambio real, o del otro, los defensores del eterno diálogo que nunca llegó a ningún lado. Fíjate que Milei fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en apoyar la postura americana, no por casualidad, sino porque entiende mejor que nadie lo que significa tener un aliado como Trump en la Casa Blanca cuando estás tratando de desmantelar décadas de populismo y dependencia. Argentina bajo Milei mira a Washington con una claridad estratégica que ningún gobierno kirchnerista hubiera podido tener, porque el kirchnerismo necesitaba que los regímenes autoritarios sobrevivieran para justificar su propio modelo. Lo que vino después, en el tablero latinoamericano, fue igualmente significativo. Venezuela reaccionó con el discurso de siempre. Maduro habló de agresión imperialista, de solidaridad con los pueblos oprimidos, el mismo libreto que usan hace décadas. Pero hay algo diferente esta vez. La voz de Caracas suena más débil, más desesperada. Cuando un régimen repite las mismas palabras con la misma intensidad, pero sin ningún respaldo real detrás, las palabras empiezan a sonar huecas. Y Nicaragua, que siempre fue la sombra silenciosa del eje bolivariano, también emitió sus declaraciones de apoyo a Irán, lo cual revela hasta qué punto
Todos estos regímenes son parte del mismo sistema de mutua supervivencia. Y ahora sí, llegamos al momento que prometí desde el principio. La revelación final. El dato que cambia cómo lees todo lo anterior. Según el análisis de Rukauf y las versiones que circulan en los círculos más informados de analistas de política exterior, el plan de Estados Unidos no es solo presionar a Irán. Es usar a Irán como demostración de poder para el resto de los regímenes del eje. La caída o la capitulación iraní sería la señal más poderosa que Trump puede enviarle a Maduro, a Cuba, a Nicaragua, a cualquier régimen que crea que puede sobrevivir desafiando a Washington. Sería la demostración de que la era del diálogo eterno sin consecuencias terminó. Y eso, es enorme, porque si Irán cede o colapsa bajo presión americana, el efecto dominó en América Latina puede ser espectacular. Y acá te doy mi opinión sincera, lo que creo que está pasando de verdad. Yo pienso que estamos viendo el inicio del principio del fin para estos regímenes. Y lo digo con toda la convicción que me da haber vivido en Argentina, lo que es ver un sistema corrupto y autoritario, resistir por décadas gracias al apoyo externo y a la complicidad internacional. Lo que fue diferente con Milei en Argentina no fue solo la economía. Fue el coraje de plantarse y decir basta, de romper con la narrativa progresista que justificaba el fracaso. Trump está haciendo algo equivalente en la escena global. Está rompiendo con la narrativa de que los regímenes autoritarios merecen ser tratados como interlocutores válidos de buena fe. No lo son. Nunca lo fueron. Y el mundo que emerge de esta presión máxima sobre Irán va a ser un mundo donde esa verdad empieza a tener consecuencias reales. ¿Se cae la negociación? En el sentido tradicional del término, quizás sí. Pero si el plan es lo que Rukauf reveló, si el objetivo es presión hasta la rendición o el colapso, entonces que se caiga la negociación puede ser exactamente la buena noticia que estábamos esperando. No queremos un nuevo JCPOA, un nuevo acuerdo de papel que le dé tiempo al régimen para seguir avanzando. Queremos resultados reales, y esos resultados, en la historia, nunca vinieron de sentarse a la mesa con dictadores sin ponerles ningún costo real sobre la mesa. Lo que pienso es que este es el momento bisagra, el momento en que el tablero se mueve de forma irreversible. Y si eso es así, las consecuencias para América Latina van a ser históricas. Porque cuando Irán ya no pueda sostener el eje, cuando los petrodólares venezolanos sigan cayendo, cuando Cuba ya no tenga a quién venderle el know-how de la represión, estos regímenes van a quedar solos frente a sus propias poblaciones. Y ahí, es donde la historia cambia. Mira, para cerrar, quiero decirte algo que pienso con convicción y sin moralina. En Argentina lo aprendimos de la peor manera durante décadas de peronismo, kirchnerismo, hiperinflación y corrupción sistémica. Aprendimos que los regímenes autoritarios no caen solos. Necesitan presión externa, necesitan que alguien en el mundo tenga el coraje de no mirar para otro lado, de no creer el discurso de la soberanía, cuando ese discurso es la excusa para destruir la vida de millones de personas. Lo que Trump está haciendo con Irán es exactamente eso. No mirar para otro lado. Y para los que vivimos bajo la sombra de los regímenes que Irán inspiró y financió en nuestra región, eso no es una noticia abstracta. Es personal. ¿Vos creés que el régimen iraní tiene alguna salida real o ya es cuestión de tiempo antes de que colapse bajo esta presión? Déjame tu opinión en los comentarios, porque me interesa saber qué pensás, y este debate vale la pena tenerlo. En el próximo video vamos a entrar de lleno en la situación de Venezuela y el efecto directo que la presión sobre Irán ya está teniendo sobre el régimen de Maduro, porque hay información que todavía no contamos y que te va a cambiar la perspectiva sobre lo que está pasando en Caracas en este momento. Si este video te ayudó a ver lo que los medios grandes no te muestran, compartilo con alguien que necesite escucharlo, porque la información es la primera arma de la libertad. Y eso, en Argentina, lo aprendimos de la peor manera.